este tema fascinante. Les digo que es fascinante, pero sí, el financiamiento y la movilización de recursos para el desarrollo sostenible es un reto mayúsculo. Definitivamente es así. En los últimos años nos hemos dedicado mucho a políticas públicas, hemos trabajado mucho con gobiernos, con planeación, con Secretaría de Finanzas. Hemos incluido los criterios de la Agenda 2030 en nuestros mecanismos de planeación, presupuestación. Hasta ahí llegamos y ahora vamos a abrir la perspectiva a los temas de financiamiento, que eso sí no puede hacer el gobierno, o no, el gobierno solo. Ahí necesitamos otros actores, necesitamos sobre todo el sector privado. Y el objetivo de este panel es intercambiar experiencias a través de diferentes perspectivas del sector social, del sector empresarial, de digamos, mecanismos internacionales para ver qué enfoques hay, qué experiencias ya tenemos, qué instrumentos tenemos y por dónde queremos ir y seguir desarrollando estos enfoques. Lo que sí es importante, estamos hablando aquí de actividades multiactor, porque, como ya les dije, el desarrollo lo hacemos entre todos y eso está también en el marco de la Agenda 2030. Entonces nos interesa explorar alternativas, esquemas innovadoras. Contamos aquí con 3 ponentes, con Joel Navas Nieto del PNUD, con Jair Acosta de Ethos y con Francesco Diacesi, ¿correcto? Sí, de Échale a tu casa. Luego los 3 panelistas se van a presentar con 2-3 detalles y queremos organizar este panel de esta forma. Los 3 van a hacer una breve presentación, 3 minutos, 3 propuestas para llegar al grano y después vamos a entrar en un intercambio aquí en el panel y luego abrimos a preguntas para todos. Lo que nos interesa también, o sobre todo de la plenaria, son perspectivas empresariales porque nos falta ahora en esta ronda la participante del sector privado de Cemex, que no ha podido venir, pero seguramente hay suficiente conocimiento y experiencia aquí en la sala para cubrir esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, le voy a pedir a Joel de presentarse brevemente y luego entrar con su presentación y sus 3 propuestas. Y una cosa que sí es importante para nuestra discusión, que nos enfoquemos a instrumentos y experiencias para el nivel subnacional, para no quedarnos en el nivel macro que luego no les sirva a ustedes, sino bajar, aterrizar estos instrumentos a nivel subnacional. Muy bien, adelante. Muy bien, muchas gracias, Marita. ¿Sí me escuchan? Bien. Bueno, como comentaba Marita, mi nombre es Joel Narváez, vengo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y mi labor en PNUD es involucrar al sector privado en los trabajos para el logro de la Agenda 2030. Desde hace un par de años nos estamos dedicando a esto. ¿Sigo con la presentación o las presentaciones? ¿Esto funciona así? Perfecto. Bien, bueno, particularmente en los 3 minutos que tenemos para platicar, quisiera enfocarme a un tema que para nosotros desde PNUD es muy importante y es la participación de las MIPYMES en el logro de la Agenda 2030. O sea, antes que nada, pues entender la importancia que tienen. O sea, en México apenas el 1%, o mucho menos del 1%, estamos hablando de grandes empresas. Las grandes empresas, de manera incipiente, mal o bien, ya están trabajando en iniciativas que involucran el logro de la Agenda 2030. Si nosotros entramos a verlas, algo están haciendo o intentando hacer. Sin embargo, más del 99% del sector privado nacional, particularmente importante en el ámbito subnacional,
no está involucrado en la Agenda 2030. O sea, las pymes están generando un gran porcentaje del empleo, más del 60% del empleo. Entonces, el primer mensaje que quisiera dejar sobre la mesa es: no va a ser posible lograr la agenda sin el sector privado. Y una parte muy importante del sector privado son las micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, sin las MIPYMES no vamos a poder lograr la agenda. Una de las principales estrategias que en el pasado ha mostrado funcionar es el enfoque de cadena de valor, donde las grandes empresas lideran cadenas, tanto hacia atrás como hacia adelante, y donde las MIPYMES se pueden incorporar ya sea como proveedoras o ya sea como distribuidoras. Para ello, una de las propuestas de PNUD, estamos estableciendo una iniciativa que le llamamos el Programa de Cadena de Valor 2030, que lo que busca es involucrar a las MIPYMES, ¿sí?, no solamente en los ámbitos de financiamiento para que lo puedan lograr, sino también en aspectos operativos, en aspectos de guía de sostenibilidad, para que, incorporados en la agenda, en la cadena de valor de las grandes empresas, puedan finalmente contribuir al logro de la Agenda 2030. En el pasado ya PNUD tuvo una experiencia en este sentido, donde trabajamos con cerca de 50 grandes empresas y 700 proveedores para involucrarlos fundamentalmente en el desarrollo económico. El esquema en general parte de la vinculación de oferta y demanda, y aquí, atendiendo a lo que comentaba Marita, es muy importante decir, esto se da en el ámbito subnacional, esto no se da en un gran contexto. O sea, vamos a ver cuáles son las cadenas locales, vamos a ver cuáles son las MIPYMES locales, que son las que forman el tejido empresarial de la región, y vamos a vincularlas con sus posibilidades de cadena de valor, identificar las brechas y luego apoyarlas para poderse desarrollar. Básicamente el desarrollo se da en tres sentidos. El desarrollo en eficiencia operacional, si no son competitivas, aunque sean comprometidas con la Agenda 2030, no van a funcionar. La parte de sostenibilidad y el sistema de gestión. Las tres fases del programa, partimos de una definición estratégica donde podemos trabajar partiendo del mercado con la gran empresa o partiendo de la oferta desde la región con los gobiernos subnacionales, o sea, identificando qué es lo que se quiere desarrollar y trabajando en su desarrollo, y luego poderlo escalar. Entonces, los gobiernos subnacionales, ¿cómo contribuyen en un programa de cadena de valor? No solamente estamos hablando del financiamiento, yo creo que el principal punto es la vinculación oferta-demanda, es identificar la oferta en su territorio y ayudarnos a identificar la posible demanda, ¿sí? Si lo hacemos de manera coordinada, podemos construir cadenas muchísimo más potentes. Y finalmente, uno de los principales desafíos que tiene la articulación de la Agenda 2030 es pasar de lo abstracto, de los conceptos en los que todos estamos de acuerdo, a lo concreto. Y para eso algunas iniciativas que se están articulando desde PNUD es esta de cadena de valor. Estamos desarrollando para el sector turismo una calculadora de sostenibilidad. Estamos trabajando también en un modelo de identificación de iniciativas de las grandes empresas con respecto a la agenda para poder fortalecerlas. Entonces ahí ya tenemos la perspectiva muy importante, lo comparto completamente, la perspectiva de la integración e incorporación del sector de la MIPYME. Y bueno, vamos a seguir ahora con Yair, ¿sí? De Ethos. Gracias, Marita. Gracias a todos por venir desde tan lejos. Mi nombre es Yair Acosta, vengo de Ethos, Laboratorio de Políticas Públicas. Soy el director del laboratorio jurídico ahí, y básicamente investigamos esquemas de colaboración público-privada, cómo podemos hacer ese tipo de esquemas de la mejor manera posible. Yo creo que la primera idea central de la presentación es cómo implementar o cómo poder implementar alianzas público-privadas alineadas con los ODS a nivel subnacional, y quise poner ahí de manera
casual, pero también porque sí creo en eso. Si se hacen bien, podemos tener ciudadanos felices, podemos tener comunidades empoderadas y gobiernos que están trabajando de la mano con el sector privado. Creo que la primera idea central sería hablar de cómo hacer bien estas alianzas. Estas alianzas se pueden utilizar, digamos, para hacer desde grandes proyectos de infraestructura hasta pequeños proyectos en comunidades rurales. En fin, hay todo un abanico, pero lo más importante es que tiene que haber principios que guíen, que rigen la implementación de estos proyectos. Estos principios, dentro de estos 13 principios que hemos ubicado en documentos de la ONU, bueno, principalmente los que proyectan a la Agenda 2030, la Agenda de Acción, la Agenda 2030 y la tercera junta de expertos del equipo de financiación para el desarrollo, delinean 13 principios, y en el que me quiero centrar es el de la transparencia y rendición de cuentas. Hace 2 semanas en ETOS presentamos un proyecto donde básicamente la tesis central era: no podemos tener asociaciones público-privadas si no hay transparencia y rendición de cuentas, porque la ciudadanía, especialmente para los proyectos de infraestructura, y muchos de ustedes ya me lo han comentado el día de ayer, hay proyectos que se han aprobado de manera no muy adecuada en el pasado, hay elefantes blancos, y la ciudadanía no pudo en ese momento darle un acompañamiento a los proyectos y no pueden constatar los costos, los beneficios, pero lo que sí saben es cuánto se está pagando en los presupuestos de egresos estatales o municipales. Entonces, sin transparencia y rendición de cuentas adecuada, no se puede dar este tipo de alianzas. Eso sería la primera idea. Bueno, voy a quedarme en esta porque creo que no está la diapositiva, pero la segunda idea sería cómo los gobiernos, especialmente esta es una labor a nivel estatal, pero también los gobiernos municipales tienen mucho que ver con esto, cómo pueden pilotear la gestión de un proceso de alianza público-privada. Van a necesitar, o lo recomendable es tener una unidad especializada de proyectos. Hay algunos estados que la tienen, y justamente esta área de los gobiernos es donde tanto el sector privado como el sector público, cualquier área del sector público interesada en desarrollar un proyecto estratégico, va a ser su primer base de contacto para proponer un proyecto y ver si puede estructurarse como una alianza público-privada y de qué forma puede estructurarse. La tercera idea que quiero dejarles, el mensaje, es que no nos casemos con las leyes, digamos, con la ley de APP. Prácticamente todos los estados tienen una ley de APP o una ley de PPS, una ley de asociaciones público-privadas o una ley de proyectos o prestación de servicios, pero en la realidad, en mi experiencia dando acompañamiento a proyectos municipales, sobre todo en temas de alumbrado público, de generación distribuida, solar, lo que me he dado cuenta es que existe en ocasiones una animadversión al concepto asociación público-privada, y terminamos proponiendo un esquema donde no se tenga que utilizar ese esquema si en esa área específica del país hay una percepción negativa de ese nombre, no del esquema como tal, pero del nombre. Entonces hay muchas maneras de estructurarlas: fideicomisos, empresas público-privadas como tales que son paraestatales, leyes de obra pública, leyes de adquisiciones, en fin, todo lo que pueda utilizarse para hacer esquemas de colaboración pública-privada a nivel, con un horizonte multianual, con repartición de riesgos justa y equitativa y con transparencia y rendición de cuentas adecuada, es
digamos, es el mecanismo que se puede delinear para proyectos ya específicos, especialmente en el área de infraestructura. Y bueno, me quedaría aquí. En el tema de las alianzas entre el sector privado y el gobierno, el sector público, los TPPs, y cómo aprovechar mejor estos esquemas que ya tenemos y las leyes que ya están disponibles, cómo mejorar, cómo entrar para que tenga más impacto. Y por supuesto la importancia de la transparencia, rendición de cuentas, que genera las bases para que salgan proyectos, digamos, sostenibles. Muchas gracias. Bueno, Francesco, échale. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Francesco Piacesi de Échale. Iniciamos como Échale a tu casa. Ahorita es Échale, construimos con las familias y para las familias, porque lo que buscamos construir es comunidad. Trabajamos principalmente a nivel rural, suburbano, no urbano, y esta vivienda que ven ustedes está en Ocuilan, en el Estado de México. Es una vivienda de la reconstrucción. Esto demuestra que la participación de todos los sectores y de todos los actores en lo que es el desarrollo comunitario no necesariamente, bajo ningún concepto, debe de ser una situación precaria o de emergencia. Tiene que ser un desarrollo, como se muestra en esta fotografía, patrimonial. Échale, somos una productora social de vivienda que promueve el desarrollo comunitario a través de la construcción de autoproducción de vivienda asistida y atención técnica. Vamos a una comunidad y nuestros ejes son la inclusión social, es el primer punto. Educación financiera, no es filantropía, no es asistencia, hay una contraparte en lo que estamos haciendo y es una contraparte que ahorita vamos a ver de dónde viene. Capacitación técnica de forma tal de que la gente de la comunidad tenga esta capacidad adquirida para después continuar con el proyecto y continuar trabajando. Y la réplica del modelo no es llegar y hacer 10 casas, es llegar y generar a través de los ODS una comunidad que por sí sola se va a volver sostenible y no subvencionada. El material que utilizamos, la tecnología que utilizamos es una tecnología 100% mexicana, es un ecoblog, se lleva la máquina a la comunidad, se capacita a la gente, es un material verde, es un material que se procesa en frío, reduce en 30% la emisión de CO2 y a la gente, como decía, se le paga por trabajar. No hay aportación de mano de obra y no, ahí te doy el manual y regreso dentro de 15 días a ver qué hiciste. Estamos todo el tiempo en todo el proceso. Ay Dios, ya terminé, ya me corrieron. Estamos ahí. Empieza desde, yo presumiendo sin lentes no veo nada. Ahora sí. La estructura financiera viene desde la inclusión financiera hasta el desarrollo de la vivienda y de los individuos. Entonces, la estructura financiera es participación de la comunidad. La comunidad pone un recurso, pone un ahorro previo, que es el 10% del valor de la vivienda. Después viene un crédito. En nuestro país el crédito lo dan intermediarios financieros de la Sociedad Hipotecaria Federal, intermediarios financieros de la Comisión Nacional de Vivienda y también intermediarios financieros internacionales. Nosotros trabajamos con 2 intermediarios financieros internacionales que ponen el recurso, y el Estado y el municipio dando a las familias socialmente más vulnerables las facilidades de poder tener tenencia de la tierra para poder construir una vivienda adecuada. Aquí hay un modelo de colaboración en donde está el municipio y el Estado, como decíamos, la tierra y los servicios. ¿Por qué? Porque normalmente estos programas que se han venido hablando, el FIS, el FAIS, quedan dispersos. Al darle un predio o al darle un servicio a una de las familias más necesitadas, por ejemplo, el caso de los policías que no tienen seguridad social en materia de vivienda,
se está dando un subsidio, pero este subsidio está sirviendo para generar un patrimonio, no para tener láminas de cartón en una casa precaria. Está Échale, que nosotros nos encargamos desde la organización social hasta los diferentes trámites con las autoridades, y ahí está New Story. New Story está hoy aquí, está en Nacajuca. Aprovecho para invitarlos a todos. Va a haber una visita a Nacajuca a las 3 de la tarde. Nacajuca tiene dos valores muy importantes. Uno es la primera comunidad que va a contener 16 ODS en el mundo. 17 nos falló porque el vida marina, el río no está considerado como vida marina, entonces ni modo, pero tenemos 16. Entendemos que la intención no es que todas las comunidades del mundo tengan 16 o 17 ODS, pero sí queremos hacer este ejercicio con el gobierno del estado de Tabasco para demostrar que es viable y que esta comunidad va a ser una comunidad que se desarrolle. Y ahí va a estar New Story también. Nacajuca es la primera comunidad ODS. Ustedes ven en la fotografía de arriba a la gente abajo de un árbol que obviamente se respetó, es un mango que tiene una sombra de 30 metros. Si ustedes no tienen nada que ver con la vivienda, con el desarrollo comunitario, por favor vayan a ver el árbol de mango, porque es una belleza. Abajo se ve un plano. Ese plano ya fue hecho con diseño participativo. Ese plano se hizo con la comunidad, un taller de diseño participativo, al igual que un taller para la vivienda que ven ustedes que está abajo. Y además es la primera comunidad donde está la impresora 3D. La impresora 3D está haciendo las primeras viviendas en Nacajuca, Tabasco. Ya están las dos muestras que se hicieron, y de ahí nos vamos a seguir, y la idea es llevar la vivienda a todas partes. Para terminar rápidamente, esto es Tenosique, es el mismo esquema donde se demuestra el proceso participativo. Perdón, me voy a parar un segundo, les voy a dar las cifras. Hay un ahorro previo que representa el 6%, hay un subsidio que esta vez viene por parte de la CONAVI, existen diferentes subsidios, puede ser CONAVI, puede ser estatal, puede ser municipal, y hay subsidios internacionales. Hay un crédito que viene de Imperative, del fondo Imperative. Los servicios que los ponen la CFE, la CNA y biodigestores, y el predio que se dona a los más necesitados. Este diagrama que lo van a tener ustedes, la inversión es de 155 millones de pesos. Se hizo un avalúo y el avalúo es de 363 millones de pesos. Rápidamente hay 208 millones de pesos que, si este modelo fuera de una constructora privada, estarían en la cuenta de cheques de la constructora privada. Aquí le pertenecen a Sucelina y otras familias. Sucelina, madre soltera con una niña de 3 hijos y mantiene a sus 2 hermanas. Esa plusvalía ya la tiene ella. Ese es el gran valor del modelo participativo. Y eso es todo, y creo que me pasé como por media hora, mil perdones. Esos son 3 ejemplos, yo creo, muy ilustrativos. Me gustaría profundizar, empezando ahora con este tema de empresarial, del sector social y de la MIPYME. Lo que aprendimos de estos ejemplos, la sostenibilidad rinde, es un negocio. No estamos hablando de altruismo, que también tiene su valor, pero en este caso pues no es el caso. Y los mercados, esa es también la experiencia a nivel internacional, y el Banco Mundial también lo confirma. Los mercados cambian, están cambiando. La demanda exige cada vez más productos sostenibles. Entonces, por ahí va la cosa. Lo que tenemos que construir son perspectivas, cómo llegar, y perspectivas más a largo plazo. Con respecto al tema del sector social, hay muchos ejemplos en todo el país. Vimos también en la exposición ayer muchos ejemplos con respecto a energía. Aquí estamos hablando de vivienda. Existen experiencias en todo el país de cooperativas que funcionan muy bien, que manejan sus negocios con criterios de sostenibilidad. ¿Cómo podemos ampliar estos esquemas? ¿Qué es lo que hace falta? Lo que me llamó la atención, que ustedes trabajan con la banca privada, ¿sí? Pero
a veces vemos que la banca o el sector financiero aquí en México no está muy dispuesta a entrar en esos sectores más complejos porque, bueno, tienen su negocio con otros segmentos y lo que, bueno, internacionalmente llamamos como el downsizing de la banca está muy incipiente aquí. Mucho tiene que ver también con la formalización o no formalización de la MIPYME, pero quizás preguntándote directamente, ¿cómo convencieron ustedes a la banca privada de financiar estos esquemas? ¿Qué se necesita para llegar a eso? ¿Y cómo se puede ampliar estos enfoques? ¿Qué se puede hacer? Sí, como no, el tema de la banca privada o en las reglas de operación de la CONAVI actualmente, que es el cofinanciamiento, ¿no? En el nuevo Programa Nacional de Vivienda. Hay que encontrar la contraparte del financiamiento. Tratar de hacerlo sin financiamiento nos reduce a simplemente acciones de vivienda incompletas. Como han existido otros programas en el pasado que no le dejan a la familia un patrimonio. Somos una cultura patrimonial totalmente, somos una economía patrimonial como casi todas las latinoamericanas, me atrevo a decir que todas. Para nosotros la vivienda es el principal patrimonio. En otras economías como la de Estados Unidos la capacidad de crédito es el patrimonio. Aquí no, aquí es la vivienda y es lo que queremos hacer y es lo que tiene que ser tangible, sólido y tiene que durar 1000 años, aunque nosotros nada más vayamos a vivir 999. Entonces, ¿cómo podemos hacer que entre la banca privada? Pues con la participación de los actores. La banca siempre tiene un factor riesgo y el factor riesgo, entre más desconocimiento que tenga del tema, más lo va subiendo hasta que se hace imposible. Nosotros empezamos hace 10 años, con la Sociedad Hipotecaria Federal se puso el primer crédito para este tipo de acciones. La tasa era del 80%. El intermediario financiero puso una tasa del 80%, la cual obviamente nosotros no aceptamos, porque no hay forma de pagar una tasa del 80%. Si solo queda un vaso de agua en el desierto y te lo van a vender con una tasa del 80%, no lo tomes, muérete de una vez porque nunca vas a poder pagar un crédito al 80%. Entonces, lo que necesitamos es brindar la seguridad. Uno, la seguridad sobre la tenencia de la tierra. Eso es importantísimo. Aunque en México sigue siendo muy difícil el tema de tener un título de propiedad, sí es muy sencillo tener seguridad sobre la tenencia de la tierra porque lo expide el municipio, porque lo expide el Estado. Entonces, teniendo la seguridad de vivienda sobre la tenencia de la tierra, tenemos la viabilidad financiera para poderlo hacer. Y dos, es ser el conducto incluyente que pone al dinero, al recurso, al financiamiento para la base de la pirámide. Si no existe esta liga, si no existe este concatenamiento, la banca no le va a entrar. Nosotros, en pocas palabras, somos depositarios y garantes del recurso. Si algo le pasa al recurso, nosotros tenemos que dar respuesta a quien está financiando, sean los intermediarios financieros de la Sociedad Hipotecaria Federal, sean fondos internacionales, y obviamente buscar este impacto, pero como bien dices, día a día se busca más cómo las empresas, las bancas, los fondos pueden tener esta participación en modelos sostenibles. Ya no pueden ir solos, te presto el dinero y me vas a pagar, o vamos a participar y vamos a tener una utilidad. Solamente es un modelo que ya no funciona. Sí, muchas gracias. Yo creo que por ahí ya tenemos una clave de éxito, que es el trabajo con la banca privada y buscar modelos y esquemas de financiamiento, de garantía, de acceso al financiamiento. Y ahí, bueno, trabajar con la banca privada lo estamos haciendo también a través del proyecto de la Agenda 2030 y de la Presidencia y otros actores a nivel federal para crear conciencia de que eso es un negocio y que la banca privada, cuando se avienta el tema del downsizing, hace negocio, ¿no? Muchos pequeños créditos también hacen una suma grande. Entonces yo creo que aquí falta tal vez un poco más de diálogo, de impulso, pero sí se me hace súper importante y una muy valiosa experiencia de ustedes.
Con respecto a la MIPYME, en términos generales, el proyecto o los enfoques de cadenas de valor muchas veces se financian a través de la misma cadena de valor, ¿no? La empresa grande, digamos, da créditos, financia la cadena, digamos, de arriba hacia abajo. Pero también son como mecanismos un poco aislados de repente. Por tu experiencia, ¿cómo podemos entrar ahí? ¿Existen mecanismos de financiamiento? Yo creo que Alejandro lo mencionó ayer en su ponencia, hablando de fintechs. Hay muchos startups, hay muchos mecanismos innovadores de financiamiento. ¿Existen experiencias en el ámbito de PNUD con estos mecanismos? ¿Hay recomendaciones, hay experiencias? Sí, una de las grandes ventajas que tiene el enfoque de cadena de valor es que reduce y comparte riesgos. Reduce y comparte riesgos tanto para la gran empresa, que de alguna manera depende de la fortaleza de la cadena, para los proveedores o distribuidores, que siendo pequeños y aislados tienen muy pocas posibilidades de éxito, pero también para los financiadores. O sea, precisamente porque las posibilidades de éxito de un negocio que no está aislado, que está en un ecosistema competitivo, son mayores, el riesgo y por lo tanto los costos de financiamiento eventualmente disminuyen significativamente. O sea, no es tan novedoso. O sea, muchos bancos cambian drásticamente las tasas a las que prestan si una empresa está o no está dentro de una cadena de valor. Ahora, con respecto a nuevas tecnologías, bueno, pues el blockchain, que precisamente es la base de muchos de los nuevos esquemas de financiamiento tecnológico, está implícito en lo que se está manejando hoy en los nuevos modelos de cadena de valor. O sea, de hecho, PNUD está haciendo ya varias iniciativas con la trazabilidad de la cadena desde el primer eslabón hasta el último, para reducir aún más los riesgos y poderlos visibilizar a los financiadores, que pueden ser la banca comercial, pero también pueden ser otros actores dentro de los gobiernos locales, ¿no? que pueden participar en ello. ¿Qué rol juega la formalización de las MIPYMES? Bueno, la formalización es todo un desafío que tenemos. Sí, como Francesco nos comentaba, el tema de la propiedad de la tierra, de alguna manera, el hecho de no formalizar, no es un tema de un trámite, es un tema de no asumir una estrategia de conservación de valor, diría yo en primera instancia. O sea, así como alguien que no puede demostrar la tenencia de su propiedad, de su casa, de su terreno, ante un evento catastrófico es muy difícil. O sea, muchos de los fondos que se destinaron a los sismos del 2007 no pudieron fluir, no porque no se necesitaran, sino porque las personas afectadas no podían demostrar la tenencia de su casa o de su tierra. En el caso de las empresas es algo similar. Si nosotros no nos formalizamos, difícilmente podremos empezar primero a conservar el valor de nuestra empresa, de todo el trabajo que hacemos ahí, y luego hacerlo crecer y no ser sujetos de crédito, y va a ser más complicado poder participar en cadenas de valor. Entonces, el esfuerzo de incorporación de las MIPYMES también pasa por un esfuerzo de formalización. Sí, definitivamente, y ahí tenemos un tema: convencer a las MIPYMES de que puede ser de ventaja formalizarse, pero también ahí nuevamente entramos en el tema marco regulatorio, del rol de los gobiernos y también a nivel estatal, cómo facilitar estos procesos. Y también es un tema de diálogo, de análisis, de crear conciencia, pero sí con una formalización, digamos, con bajos costos de transacción, digo. Las empresas tienen acceso a servicios y tienen una cierta seguridad, ¿no? Y por supuesto tienen que cumplir con estándares también de rendición de cuentas, etcétera, etcétera. Es un proceso, pero definitivamente sería un enfoque para ampliar, ¿no?, este tema del financiamiento para el desarrollo sustentable.
Muchas gracias. Ya tenemos una serie de ideas. Ahora, volviendo al tema, en el tema del marco regulatorio, jurídico. Y luego ellos van a buscar apoyo con organismos multilaterales. Cuando son proyectos grandes, en ocasiones los consiguen, pero la mayoría de las veces no hay ese apoyo y entonces hay que crear capacidades dentro de los gobiernos estatales con una agencia de este tipo. Puede ser una agencia de proyectos estratégicos, una agencia de proyectos verdes o una agencia de APP como tal. Existen varias experiencias a nivel subnacional importantes en ese sentido. El otro deseo, yo diría, pues crean en el instrumento, por ahí tenía una lámina, ojalá la puedan poner, donde resumía cuántas veces se ha utilizado el esquema APP y PPS a nivel subnacional. Según mi memoria son casi 30,000 millones de pesos, pero creo que se está usando, parecería mucho, pero en realidad son pocos proyectos, si lo vemos a nivel municipal. Tal vez 20 municipios, por ahí, 31 municipios son los que han usado el esquema, que en realidad no es nada si lo pensamos, y tampoco es tanto dinero lo contratado, pero con ese dinero, esos 30,000 millones de pesos en números cerrados, se han hecho a nivel subnacional hospitales, carreteras, metrobuses, teleféricos, inclusive conozco un caso en un hospital público se creó un centro de pruebas clínicas para el desarrollo de medicamentos, tratamiento de agua, saneamiento de agua, residuos sólidos, alumbrado público, en fin, hasta un acuario, recuerdo que en Mazatlán se aprobó, es un proyecto federal y estatal también, con recursos de las dos carteras. Entonces, digamos, si tienen un proyecto estratégico importante para su administración, piensen en el esquema porque puede darles, digamos, el Project Finance es una de las opciones, no es la única, pero como vimos ayer, pero es una de las opciones que les da campo de maniobra a los financiero a los gobiernos estatales y municipales. Y aquí nuevamente la pregunta es el financiamiento. Aquí estamos hablando de infraestructura, que son proyectos mayores, necesitan un presupuesto más grande. ¿Qué tipo de financiamiento existe, o financiamiento externo, para este tipo de proyectos? Yo sé que existen en el mundo y en México, en todas partes, muchos fondos verdes, ¿no? Fondos de inversión responsable. A través de estos mecanismos, ¿tienen los municipios o los estados acceso a este tipo de financiamiento y cómo funcionaría eso? ¿O también puede ser la banca privada? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que desde la etapa de planeación de los proyectos se tiene que empezar a hacer un checklist de cómo está alineado el proyecto con los ODS o con temas ya más específicamente a nivel ambiental, por ejemplo, para que cuando se envíe la ficha técnica a Banobras, porque Banobras transparenta este tipo de oportunidades de inversión en la plataforma Proyectos México desde el área desde la etapa de preinversión. Y de hecho Banobras está trabajando ahorita en transparentar los proyectos verdes, porque justamente hay un apetito de los inversionistas para identificar qué proyectos son verdes y yo creo que ese es el reto, pasar de la infraestructura solo por servir a una infraestructura con intención de impacto.